Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a iniciar nuestra sesión de evaluación psicopedagógica en la escuela. Para ello, vamos a definir primero qué es una evaluación psicopedagógica. Es un proceso donde recogemos y analizamos la información relevante relativa a distintos elementos que intervienen en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros vamos a identificar las necesidades de nuestros niños que presentan dificultades en su desarrollo, tanto por algún desajuste o por pues, alguna dificultad que presentan, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una evaluación psicopedagógica, si vamos a realizar solamente la parte pedagógica o la parte psicológica, porque también un docente puede tener conocimiento de qué es lo que va a evaluar a los niños. Entonces, no está muy lejano de poder realizar por ello una evaluación psicopedagógica, ya que ahora tenemos pues una población inclusiva a la cual necesita que nosotros lleguemos. ¿Cuáles serían entonces los objetivos para que nosotros podamos realizar una evaluación psicopedagógica? Primero, es que tenemos que orientar la toma de decisiones sobre la respuesta educativa que precisa el estudiante. Entonces, saber qué vamos a orientar, ¿no? ¿En base a qué? Ya que tenemos que asegurar una práctica educativa adecuada para que el estudiante pueda desarrollarse. Además, tenemos que organizar el proceso educativo de tal forma que nos facilite el trabajo del día a día en el aula. También vamos a garantizar que se haya un acuerdo entre pues, el psicólogo, el docente, de tal forma que cada uno de nosotros podamos atribuir de forma profesional en el mejor desempeño de este niño, ¿no? O niña. Y pues como siempre, prestamos una atención adecuada a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la interacción que hay en el estudiante, el docente, en el aula. La evaluación psicopedagógica es un proceso esencial y holístico. Cuando hablamos de holístico, hablamos de que es un todo, porque el niño no está separado, el niño es todo, es un conjunto integral. Entonces, la intervención que nosotros hacemos siempre tiene que estar en base a un proceso integral donde vamos a identificar sus fortalezas, sus dificultades en el aprendizaje o también una dificultad en su desarrollo cognitivo. Ahí nuestra metodología va a estar combinada por por varias pruebas estandarizadas, que hay test psicológicos, pero también hay test pedagógicos, las cuales podemos nosotros usarlos para poder saber y conocer acerca de nuestros niños. Realizar una observación sistemática y entrevistar a la familia. Realizar una intervención personalizada, de tal forma que si tenemos un niño inclusivo, podamos diseñar estrategias educativas y adaptar la currícula según la necesidad de nuestros chicos. La finalidad de la evaluación psicopedagógica es que podamos determinar si nuestro niño tiene o no una necesidad educativa especial, o si no la tiene, pues derivarla al especialista. Proponer y flexibilizar actividades que se dan en el periodo escolar, proponer una diversidad, eh, propuestas de diversificaciones que nos da el currículo, determinar recursos y apoyos específicos que pueda necesitar el estudiante, tanto de manera personal como material. Y como siempre, realizar una orientación escolar y profesional de tal forma que podamos ayudar a la necesidad de nuestros niños. Entonces, cuando nosotros realicemos la evaluación psicopedagógica, tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar estudiantes con necesidades educativas específicas, pero que no estén asociados a una discapacidad, pero también a estudiantes con necesidades educativas específicas que están asociadas a la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que reconocer que hay una discapacidad física, por ejemplo, los que pueden estar en silla de ruedas, una discapacidad intelectual, hablamos de un retraso mental, o una discapacidad psicosocial, donde están los niños, pues, espectro autistas, neurodivergentes y trastornos mentales.
También niños con discapacidad sensorial, que son la parte visual auditiva, o sea, los niños con ceguera o con sordera, ¿no? Conocidos antes, ¿no? O también estudiantes con multidiscapacidad, que pueden presentar dos o tres de estos, ¿no? Esos son los estudiantes con necesidades educativas específicas, pero que están asociados a una discapacidad. Pero en nuestras aulas también tenemos niños con necesidades educativas específicas, pero que no están asociadas a una discapacidad, que son las dificultades específicas de aprendizaje, que ya lo hemos visto, la dislexia, la disgrafia, la disortografía, el déficit de atención, trastornos de comportamiento, situaciones de vulnerabilidad o estudiantes con altas capacidades intelectuales, ¿no? Esos niños que son muy inteligentes y que cuando son evaluados por un psicólogo tienen una capacidad intelectual superior a 120, 130, 140, y eso hace pues que sean niños muy hábiles y que en el grupo en el que están se cansan, se aburren porque ellos ya están aprendiendo más rápido, ¿no? Aparte que conocen más porque leen mucho. Son niños con capacidades intelectuales altas a las cuales le debemos también de dar una diversificación mayor a la que se le da al nivel en el que se puedan estar encontrando, ¿no? Por ejemplo, si es un niño de primer grado y el niño es con altas capacidades intelectuales, es un niño que ya sabe leer y escribir y comprende textos. Entonces tenemos que darle más como para un niño de segundo o tercero. Esa es la adaptación que se le podría hacer en el caso que encontremos un niño así. Ahora vamos a conocer cuáles son los instrumentos de evaluación psicológica. Yo les voy a dar una batería de pruebas psicológicas para que ustedes tengan conocimiento, porque cuando son evaluados por un especialista, entonces ustedes les va a llegar el informe y ustedes tienen que conocer con qué ha sido evaluado ese niño y para qué ha sido evaluado. Por eso es importante saber, pero también les voy a enseñar algunos instrumentos de evaluación pedagógica, las cuales ustedes pueden poner en práctica en sus aulas. Bien, vamos a ver cuáles son estos instrumentos de evaluación psicológica. Entre ellos tenemos las escalas de observación, ¿no? Que se usan en los centros de salud mental. Y aquí tenemos pues el Raven, que es una prueba de inteligencia, el WIPSI para niños más pequeños, el Peabody. También tenemos test proyectivos como el test de la figura humana, el test de la familia, que son evaluaciones que lo realiza pues el psicólogo, ¿no? Y a través de ello pues el especialista puede identificar varias capacidades, habilidades que el niño tiene y hasta dónde puede llegar y hasta dónde también tiene sus limitaciones, ¿no? Otra de las pruebas psicológicas que también son evaluados los niños con necesidades educativas son las pruebas de actitudes y de psicomotricidad, como es el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil Cumanín, que se aplica a niños de 3 a 6 años, el test de matrices progresivas Raven, que también lo usan mucho en los centros de salud, los psicólogos, ya que esta prueba mide capacidad de razonamiento abstracto libre. Entonces, y también mide pues el lenguaje, ¿no? Y hay diferentes, para diferentes edades. Entonces, el psicólogo que evalúa con un Raven te puede determinar una capacidad intelectual de manera quizás un poco más rápida que un WISE, que un WIS o que un WITSI, que demanda por lo menos 4 sesiones porque es una prueba bastante grande. Pero si el psicólogo hace una evaluación a un niño pequeño con WIPSI o WIS, te da más campo de acción para que el docente pueda trabajar. ¿Por qué? Porque esta prueba de Wechsler, que es el WIT y el WITSI, si bien mide la ejecución intelectual, pero también mide la parte verbal manipulativa de cómo el cerebro está funcionando, ¿no? Entonces te mide un coeficiente intelectual
que puede ser promedio, promedio alto, promedio bajo, límite o ya retraso mental, ¿no? Que es más específica. Pero muy pocos centros de salud lo usan por lo mismo que es larga y demanda mucho tiempo y por la cantidad de niños y pacientes que tienen, pues no se suele usar mucho, salvo que sean hospitales, ¿no? Sin embargo, el psicólogo suele usar pues el Raven y ese sí también te da su capacidad intelectual. Entonces, también ayuda y de tal forma que el docente pueda saber pues con qué capacidad intelectual tiene el niño. Entonces, ustedes tienen que reconocer que cuando el psicólogo te dice que el niño tiene una capacidad intelectual promedio, pues está bordeando entre los 90, 100, 110. Es un promedio. Si supera su capacidad intelectual en 110, 120 y es alto, pues estamos hablando de un niño con pues genio, ¿no? Los que son llamados, mal llamados genios, ¿no? Porque son niños muy inteligentes, aprenden con mucha rapidez, les gusta leer bastante, conocen de todo, ¿no? Y es por eso que también las adaptaciones para ellos es muy importante. Pero si el psicólogo te dice que es un niño con una capacidad intelectual límite, y va o un retraso mental leve. Entonces estamos hablando de un niño que tiene una dificultad para poder aprender. Ese niño se va a demorar en leer y escribir. Ese niño se va a demorar en comprender. Ese niño no va a trabajar al mismo ritmo que los demás niños. Entonces, ese niño que tiene una capacidad intelectual límite o una capacidad intelectual de retardo mental leve, va a requerir que nosotros realicemos adaptaciones a nuestro trabajo pedagógico. De tal forma, perdón, de tal forma que lo podamos ayudar en sus clases en el día a día, ¿no? También tenemos aquí una escala de madurez mental que se puede usar de 4 a 11 años, ¿no? Es una prueba que no ha llegado, no es muy común en el Perú, pero bueno, igual se las dejo. No suele usarse mucho en los centros de salud. La que sí se usa bastante es el Peabody, también lo podemos usar los docentes para poder ver la parte del lenguaje y la parte de vocabulario en el niño y sobre todo ver la comprensión del lenguaje. Esa sí es una prueba en la cual ustedes pueden usarla porque es una prueba que es psicológica, pero también pedagógica, ¿no? Tiene varias funciones. Otra de las pruebas que también realiza el psicólogo es la prueba de BULS, que mide el sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes. También hay un cuestionario llamado AC, que es un cuestionario de evaluación del comportamiento en la escuela. A veces los psicólogos de repente te van a mandar para que lo completes y puedas darle una valoración de cómo el niño se comporta en el aula, ¿no? Entonces se lo regresas y él le hace una valoración a través para poder ver cómo va su conducta, ¿no? Del niño. También hay pruebas que se hace, la prueba de autoestima, la prueba de intereses vocacionales para niños de secundaria, de cuarto, quinto. También hay pruebas para ver el trastorno, si hay un déficit de atención o un déficit, o si hay hiperactividad, si el niño presenta un trastorno espectro autista. Entonces, esas son ya evaluaciones que lo pues realiza el psicólogo o el neuropsicólogo, ¿no? Entonces, ellos ya nos enviarán pues las características que presentan y de qué forma nosotros podemos trabajar. Ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos de evaluación pedagógica, las cuales nosotros vamos a trabajar, las que vamos a poder realizar en nuestras aulas, justamente para poder nosotros trabajar con nuestros niños. Pero cuando nosotros realizamos la evaluación pedagógica, tenemos que tener en cuenta siempre el desarrollo no solamente cognitivo, sino también su parte emocional y social de nuestros niños. Y sí, muy importante, pues involucrar a las familias en este proceso de evaluación, porque a veces la familia dice, ya, sí, ya profesora, usted hágalo, y no es así. O sea, yo evalúo sí, pero tengo que tener el respaldo de también algunos datos que la madre o el familiar
que vive más cercano con el niño nos pueda brindar, ¿no? Entonces, no solamente es la docente sola que se encarga de esto, sino también la familia. Entonces, aquí les voy a compartir algunos test de lectoescritura que están recomendados, ¿no? Que, por ejemplo, el test de Circle Progress, que evalúa alfabetización emergente, lenguaje y comunicación de manera lúdica, donde el niño hace un reconocimiento de letras y sonidos. Por ejemplo, esto se hace para niños de 5 y 6 años, porque aquí también se ve pues lo que es la conciencia fonológica, el vocabulario y la comprensión. En esta prueba también tenemos al Teaching Goal, que es una prueba de observación continua basada en evidencias que lo puedes hacer, que se puede trabajar para niños de 0 a 6 años, donde se evalúa el desarrollo del lenguaje, si hay un interés por la lectura y si hay una escritura emergente, ¿no? Estos instrumentos son gratuitos y se pueden usar pues en el nivel inicial y el primer grado, ya que esto nos permite ver pues si hay una fluidez para poder nombrar palabras, letras, si hay una conciencia fonética y un reconocimiento de palabras. Entonces, hacer este tipo de test nos facilita sobre todo en inicial y en primer grado, de tal forma que nosotros podamos ver cómo está yendo este procesamiento fonológico para identificar y manipular sonidos del lenguaje, que es fundamental para la lectura. Y cuando hablamos de escritura emergente, pues nos hacemos una referencia al desarrollo gradual que hace el niño desde los garabatitos hasta letras, sílabas, palabras y frases y oraciones, ¿no? Entonces, eso es una escritura emergente, porque es un desarrollo gradual que hace el niño. Si el niño ya hace garabatitos a los 2, 3 años, pues está haciendo su escritura emergente, está avanzando, está desarrollándose gradualmente. Y cuando ya esté en 5 años, pues ya puede ya hacer vocales. Y cuando ya entra a primer grado, pues ya va a empezar a escribir palabras, ¿no? Otro instrumento, ya, este sí se me pasó, disculpe. Aquí hay otro instrumento de evaluación psicopedagógica que tenemos, por ejemplo, el BuddyMat, que es una batería diagnóstica de madurez lectora que se aplica en niños de 5 y 6 años. Otra es el PROES, que también es una evaluación de procesos de escritura que se puede aplicar en niños de 8 y 15 años. Y la más conocida y la que es más fácil de poder trabajarlo en, por ejemplo, en primaria, es el PROLET, que se los voy a mostrar más adelante, en un momento, que es una batería de evaluación de procesos lectores, ¿no? Sobre todo para niños de 6 a 12 años. ¿Qué tanto el niño está leyendo, comprendiendo los textos? También tenemos al TALE, que es un test de aprendizaje de la lectoescritura y se usa tanto en primaria como en secundaria, ya que permite valorar de manera cualitativa las habilidades de lectura y escritura. También tenemos la evaluación Excel, que es la evaluación de comprensión lectora, y la Excel 2, que es para niños de 9 y 10 años. Tenemos la 1 y la 2 dependiendo de la edad. Bueno, y aquí, como les decía, para lo que es el lenguaje, tenemos el test de Ginos, que mide actitudes psicolingüísticas de 2 a 10 años. Tenemos el PLON, que es la prueba de lenguaje oral para niños de 3 y 6 años. Y el Peabody, que justo ya les había mencionado, que también es una prueba muy sencilla, que es un test de vocabulario en imágenes para niños de 2 años y medio hasta los 18 años. En realidad es una de las pruebas que más se usa en el Perú, en Lima y en todas las regiones, ¿no? A nivel de escuela, porque es una prueba bastante sencilla donde solamente tú les presentas las imágenes y le vas diciendo que dónde, por ejemplo, se encuentra dónde están el niño lavando la ropa. Entonces el niño va a ver las diferentes imágenes de acciones y el niño identifica. ¿Dónde está la cuchara? Y el niño, o sea, como digo, depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, preguntas muy sencillas son de 2, 3 y 4 años, pero ya un poco más complejas son las de 5 para adelante, ¿no? Y obviamente para 18 años es más compleja aún todavía, ¿no? Porque es dependiendo de la edad.
pero esta prueba ayuda bastante a poder nosotros determinar cómo se está desarrollando el lenguaje en su edad escolar de nuestros chicos. También tenemos a la prueba del registro fonológico, que evalúa la capacidad articulatoria de tanto de manera espontánea como dirigida. También muy importante en los niños de inicial para poder registrar si están o no articulando adecuadamente los fonemas. Y aquí pues les dije que les tenía el PROLET, que es una de las baterías de evaluación de los procesos lectores, que más es una herramienta bastante fundamental porque permite desglosar y comprender los procesos lectores que el estudiante utiliza durante su lectura. O sea, lo que utiliza y lo que no utiliza en su lectura, ¿no? Esta prueba tiene 4 procesos claves. Primero, el proceso léxico, que es cuando el estudiante reconoce las palabras. Tiene su proceso sintáctico, si el estudiante está reconociendo la estructura gramatical. Tiene el proceso semántico, si es que comprende el significado y tiene identificación de letras y palabras. Entonces, si el niño logra hacer todas estas 4 procesos, pues estaríamos sabiendo pues que el niño pues es un niño que tiene una muy buena capacidad de proceso lector, pero si se dificulta en alguno de ellos, pues hay una dificultad que no está comprendiendo, que no está estructurando o que no reconoce, ¿no? Dentro de la medición de esta prueba PROLEC, se incluye la medición de la precisión lectora, su velocidad al leer y la comprensión oral de textos. Es una prueba que este test se evalúa de forma individual. Significa que solamente lo haces con un estudiante. No puedes hacerlo en grupo porque estarías dificultando la evaluación final. O sea, si lo haces, por ejemplo, de 2 y de repente el otro se copia del otro, entonces no te vas a dar cuenta si en realidad lo hizo solo o lo hizo copiando. Entonces, es por eso que esta prueba se hace de manera individual. Otra cosa también que es importante resaltar es que no se hace en grupo, ¿por qué? Porque se necesita que sea en silencio, de tal forma que el niño pueda responder a las preguntas de comprensión y darte cuenta si verdaderamente comprende o es el ruido, ¿no? Por eso que cuando ustedes evalúen esta prueba con sus niños, lo hagan pues de manera individual en un espacio que no haya distractores y que no haya sobre todo ruidos. Esta prueba demora aproximadamente de 30 a 40 minutos, dependiendo también la disponibilidad que tenga el estudiante, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes apliquen esta prueba, haya una preparación ambiental, donde el entorno tiene que estar tranquilo, sin distracciones, y el estudiante se sienta cómodo y nos pueda dar unos resultados pues más válidos y no sean pues porque, por ejemplo, si ustedes hacen esta evaluación en un lugar donde están haciendo clase de danza con toda una bulla, ténganlo por seguro que el estudiante va a salir muy bajo y no necesariamente porque no sepa o no pueda, sino porque la bulla lo está perturbando, lo está distrayendo. Entonces no te va a dar un buen resultado, ¿no? Entonces, por eso es importante que el ambiente sea el adecuado al momento de que ustedes apliquen esta prueba de PROLIC, que es muy importante para poder descartar algún problema de lectoescritura y que más adelante nos traiga un problema de aprendizaje. Por eso esta prueba es muy usada, ¿no? Para poder nosotros conocer. Ahora, durante el momento de la evaluación de esta prueba, supongamos que yo no sea la maestra y me lo traigan y me dicen evalúale. Entonces, para ello es importante que nosotros establezcamos un excelente rapport, de tal forma que podamos explicarle al estudiante de forma clara, de forma motivante, motivadora, ¿no? Para que el objetivo sea evaluar su habilidad de lectura y reduzcamos la ansiedad. Si establecemos esta empatía con el niño va a estar tranquilo y lo va a lograr. Luego, tenemos que tener en cuenta que debe de haber una administración ordenada.
Entonces, cuando establezamos las actividades al niño, lo hagamos de repente con una lectura en voz alta, un reconocimiento de palabras, de tal forma que las tareas de comprensión oral y escrita, ahí miren, por ejemplo, ahorita yo tengo un ruido, voy a esperar un minuto que pase, ¿sí? Que me está perturbando, por ejemplo, a mí. Un minuto, por favor, que pase el camión de la bulla. Muy bien, continuemos. Entonces les decía que era importante establecer este rapport, esta empatía, para poder siempre reducir la ansiedad, ¿no? En nuestros niños, de tal forma, pues, que el niño al momento de hacer la prueba, las actividades que le vayamos dando, lo haga, pues, de manera, con interés, con ganas, ¿no? Y bueno, y hacer pues la administración de las actividades de forma ordenada, con una lectura quizás en voz alta cuando nos corresponda, de tal forma que él pueda reconocer las palabras y no sea porque no nos escuchó, ¿no? Hacer también un registro detallado, ¿no? En otra hoja, no en la hoja donde el niño nos está observando, sino de repente en nuestra agenda, registrar meticulosamente los errores, ¿no? De repente nos escuchó y dijo, no, eso no era la otra, ¿no? Entonces nos da dos respuestas, entonces, ¿me escuchó o es que yo no le pronuncié correctamente? Entonces ahí también hay que ser muy observadores para pues darnos cuenta de que si el niño pues, ay, sí se me escucha, ¿verdad? Un like, por favor, para ver si me están escuchando. ¿Sí? Ok. Y bueno, y hacer pues el análisis y la interpretación de los resultados para detectar dificultades específicas como una posible dislexia o un déficit en la comprensión semántica. Otra de las pruebas que también tenemos aquí es el test de ABC, que es un test que mide la madurez para el aprendizaje en la lectoescritura. El autor es Manuel Lawrence Philo, por eso se llama test de ABC. También se realiza de manera individual y el objetivo de esta prueba es detectar la madurez del niño para el aprendizaje de la lectura y escritura, entregando pues un pronóstico del tiempo que demorará el aprendizaje de esta destreza básica. Esta prueba en realidad es rápida, demora entre 10 a 15 minutos a diferencia de la otra, pues que demoraba un poquito más, ¿no? Y las áreas que evalúa el test de ABC es la percepción, la psicomotricidad, la memoria, la atención y el lenguaje. Esta prueba se evalúa a los niños de 5 años y a los 6 cuando están, por ejemplo, en el primer grado, cuando están en el mes de marzo o abril, ahí también se les evalúa, ¿no? Entonces, antes de que terminen su primer gradito. Entonces, a los 5 años es recomendable que se le haga esta evaluación, de tal forma que vemos si el niño ha madurado o no en este proceso de aprendizaje. Si nosotros realizamos esta evaluación, vamos a descartar cualquier problema de aprendizaje a posteriori, porque con esto nosotros nos damos cuenta qué necesita, qué debe mejorar y con esto podemos ayudar a que el niño cuando tenga
7, 8 o más, pues no tenga un problema de aprendizaje, ¿no? Y si lo tiene, pues será en menor escala también. Entonces, las características de esta prueba es que es sencilla y orienta sobre la madurez del niño para el aprendizaje. Eh, los materiales son láminas, se les pide que recorten 3 figuras, solo se usa un lápiz, tijera y un reloj. Eh, esta prueba tiene eh, varias habilidades. Entre ellas tenemos a la coordinación visomotora, a la memoria inmediata, a la memoria motora, a la memoria auditiva, a la memoria lógica, a la pronunciación, tanto a la expresión oral y a la discriminación auditiva, a la coordinación motora, que es la visomotora, a la atención, a la fatiga y a su capacidad fonemática. Entonces, estas habilidades nosotros las vamos a evaluar cuando le tomemos esta prueba de ABC. Entonces, cuando hablamos de madurez, porque también es importante eso, reconocer, nosotros nos damos cuenta cuando el niño ya va, qué tanto el niño ha logrado poseer en su nivel de desarrollo, tanto físico, psíquico y social, para que pueda enfrentar adecuadamente pues un buen primer grado, ¿no? Entonces, estos niveles de madurez son importantes de desarrollar en el nivel inicial para evitar justamente una desadaptación de la lectoescritura, ¿no? Que se da pues en primer grado, no es un cambio de 5 años a primer grado, pues los niños tienen dificultades, sobre todo si no se ha desarrollado y potenciado estas habilidades que son muy importantes. Otra de las pruebas también que son sencillas y fáciles de aplicar para niños de 4 hasta los 10 años es el test de Frosting. La doctora que creó esta prueba se llama Mariana Frosting, por eso que la prueba se llama test de Frosting. Y la forma que vemos aquí, que puede ser visual y no verbal. Aquí podemos encontrar problemas en la falta de atención al momento de aclarar dudas, los cuales se interrumpirán en el tiempo determinado para contestar las subpreguntas. Esta prueba tiene 8 subpruebas. Uno es la coordinación ojo-mano, la posición en el espacio, copiar una imagen, diferenciar la figura fondo, establecer relaciones espaciales, hacer un cierre visual a varias imágenes, trabaja la velocidad visomotora y la constancia de una forma. Todos son imágenes nomás que trabaja porque es discriminación visual. Entonces, nosotros le pedimos aquí al niño que responda estas 8 subpruebas. Tiene todo un protocolo de respuestas y registros, las cuales pues nosotros vamos a ir anotando, ¿no? Por ejemplo, en la subprueba de coordinación ojo-mano, esta es una habilidad donde el niño va a dibujar líneas rectas o curvas con precisión de acuerdo con los límites visuales. Entonces uno le va a mostrar una imagen y el niño va a dibujar las rectas y las curvas según lo que observa en la hoja. Cuando evaluamos la posición en el espacio, lo que queremos medir es aquí la habilidad para que el niño iguale dos figuras de acuerdo con sus rasgos comunes. La tercera subprueba, que es copia, vamos a medir la habilidad para reconocer los rasgos de un diseño y dibujarlo a partir de un modelo. Por ejemplo, yo le puedo decir que dibuje, o sea, va a copiar un círculo, pero teniendo en cuenta el tamaño, ¿no? Eso sí, ¿no? Porque a veces uno le da un círculo en imagen y el niño o lo hace muy pequeñito o lo hace muy grande y no, pues tiene que ser pues más o menos uno pues casi parecido, ¿no? Esa es la idea. Justamente por eso uno le da el modelo para que el niño lo copie. Y si el niño no lo hace igual, pues es porque hay una dificultad, ¿no? La cual pues Frosting nos decía, ¿no? Que el niño no tiene esa habilidad y que tiene que trabajarse para justamente evitar que se dé un problema de lectoescritura y de aprendizaje en el nivel primario. Otra de las subpruebas es la figura y fondo, que es la habilidad
para ver figuras específicas cuando están ocultas por un fondo confuso y complejo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en inicial, por ejemplo, se le pone el dibujo de una manzana, de una pera y de una piña, y le dices pinta la pera, ¿no? Entonces, ahí el niño va a identificar una imagen de una figura, pero en un fondo confuso. Y si el niño lo logra, pues entonces el niño tiene una muy buena discriminación de figura y fondo. Otra subprueba es el cierre visual. Y aquí lo que se pide es medir la habilidad para reconocer una figura que ha sido dibujada de manera incompleta. Por ejemplo, le das el dibujo de un niño sin pierna, por poner un ejemplo, y el niño tiene que completar. O le das a un niño el dibujo del niño sin la mano, sin el brazo y su mano. Entonces el niño tiene que completar. Eso es hacer el cierre visual. O le das el dibujo de un rostro y el niño tiene que, le das con un solo ojo y un solo oído. Entonces el niño tiene que completar el siguiente ojo y el otro oído, ¿no? Porque ese es el cierre visual de la imagen que le das para que él complete. Otra subprueba que también menciona Frosting es la velocidad visomotora. Aquí lo que se va a medir es la rapidez con la que el niño va a reproducir ciertos modelos. Entonces, aquí ya tiene que ver el tiempo, no solamente le vas a dar las imágenes y que él lo haga en el tiempo que él crea, no. Le vas a dar varias imágenes y él tiene que ir haciéndole en un tiempo de tal forma que lo pueda reproducir lo más parecido que pueda. Y bueno, y la última subprueba, que es la 8, que es la constancia de forma, mide la habilidad para igualar dos figuras que varíen uno a uno en rasgos discriminativos, en tamaño, en posición y en sombreado. Entonces aquí le puedes poner el dibujo de un lápiz pequeño y tú le dices, ¿no? Ahora quiero que lo dibujes, pero más grande. Entonces ahí tiene que, y obviamente en la misma posición. O sea, ahí tenemos que nosotros, según la prueba, ¿no? Seguir lo que nos indica, porque en la prueba están ya los dibujos, solamente nosotros tenemos que indicarle cómo lo va a hacer el estudiante. Pero eso es lo que mide la constancia de forma, que también se trabaja. Todas estas subpruebas que tiene Frosty son las diferentes actividades que se trabajan en inicial, tanto de 3, 4 y 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la maestra inicial lo que está logrando con estas actividades es poder desarrollar su habilidad en los niños. Ahora tenemos aquí el test de matemáticas. Disculpen un minutito, por favor. Disculpen un ratito. Muy bien. Ahora ya hemos visto las pruebas pedagógicas que podemos usar en la parte de lectoescritura. Ahora vamos a ver cómo evaluamos, por ejemplo, en el nivel inicial, en la parte de las matemáticas, que también son muy importantes para poder nosotros identificar que el niño no tenga pues un problema, ¿no? De discalculia, ¿no? Que es un problema de aprendizaje cuando esté en primaria o secundaria. En el nivel inicial, lo primero que se le pide al niño es que haga los conceptos numéricos básicos, como es el conteo hasta 10 y el reconocimiento de los números. También que haga la correspondencia de 1 a 1, que es importante, de igualación, ¿no es cierto? Las comparaciones de cantidades de más y menos, que hagan los patrones y la clasificación, donde el niño identifica y crea patrones simples, por ejemplo, pone el círculo azul y el cuadrado rojo. Luego nuevamente hace su patrón con otro círculo azul y su cuadrado rojo. Entonces ahí el niño está creando e identificando patrones simples.
Cuando el niño clasifica objetos según sus atributos, que puede ser por colores, por tamaños, dependiendo de lo que nosotros le vayamos a indicar. Y también pues tiene que reconocer las formas geométricas básicas, ¿no? Que son el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rombo. También el niño tiene que hacer la medición y la comparación de conceptos, por ejemplo, de largo, corto, grande, pequeño. El niño tiene que medir con objetos no estándar, por ejemplo, con un lápiz va a medir quién es más largo, el borrador más largo, ¿no? El rojo o el blanco, pero con objetos. Y también va a hacer la comparación de medidas con una regla, con un lápiz, con una cinta. Entonces, ahí el niño está usando ya estos, estas actividades de medición y comparación. Esto es en el nivel inicial. Si el niño en el nivel inicial logra todo esto que hacen las maestras en su día a día, pues entonces están formando la base para primaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el niño no logra hacer un conteo y numeración, entonces para que pueda lograr las operaciones básicas en primaria, pues ya se le va a hacer, se le va a hacer pues complejo, ¿no? Sobre todo en el primer ciclo, ¿no? Que es en primer grado. Pues el niño no va a poder hacer un conteo y numeración de los números más de 10 porque no ha tenido la base. Y tampoco se va a poder trabajar, ¿no? La habilidad de interpretar enunciados y seleccionar la estrategia matemática correcta para que pueda resolver problemas. ¿Por qué? Porque no ha tenido la base, ¿no? Entonces, por eso es importante que si el niño de inicial tiene todos los conceptos básicos logrados, pues entonces es su base al momento de hacer una evaluación en el primer grado. Si el niño no lo logra, es porque justamente en la evaluación hay que evaluar, ¿no? O sea, ver qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué el niño no lo ha logrado? ¿En qué aspecto? A ver, ¿se quedó en cantidad? ¿Por qué no reconoce el número? Entonces no hay un concepto numérico. Empecemos nuevamente con material concreto. ¿Por qué resuelve problemas de patrones no lo hace? Ah, entonces no puede identificar y que entonces regreso, ¿no? ¿Por qué no compara medidas? Igual, regreso. Entonces, eso para nosotros es la base en lo que es matemáticas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que para la aplicación del área de matemática, el niño tiene que tener siempre, responder a dudas solo sobre la consigna y cuando nosotros hagamos los problemas, sobre todo en el nivel primaria y secundaria, enfatizar de qué trata eso, ¿no? Y en matemáticas es siempre importante el enfoque en el error, ¿no? La corrección por ejemplo, cuando el niño realiza una operación matemática y el niño se equivoca, lo más importante no es identificar el error, sino que del error detectar, ¿no? ¿Dónde está el error? Y al detectar el error, el niño aprende el doble, ¿no? Entonces, en matemáticas es donde más se usa eso, ¿no? A pesar de que se usa en todas las áreas, pero en matemática es más usado el enfoque en el error para que lo pueda aprender y pueda trabajarlo y emplearlo en otras actividades. También es importante en matemáticas tener en cuenta cómo el niño se organiza, cómo, cómo él trabaja la parte organizativa, cómo planifica. Si no tiene estas acciones claves para el proceso de matemáticas, pues ahí es donde tiene dificultades también. Pero hablamos ya de niños grandes, ¿no? Hablamos de niños ya de primaria, secundaria. Y obviamente la comprensión de textos para poder responder problemas también es muy importante. Muy bien, entonces aquí ya hemos visto cómo nosotros podemos evaluar a través de pruebas para el nivel inicial y primaria. Pero ahora estamos viendo ya a los estudiantes de educación básica regular, entre comillas, normales, ¿no? Pero también tenemos un grupo con necesidades educativas con discapacidad, ¿no? Ya sea física, visual, auditiva. Y aquí también nosotros tenemos que hacer una evaluación psicopedagógica y más a ellos porque son los niños que más dificultades de aprendizaje pueden presentar. Entonces, la evaluación que hagamos con ellos va a ser eh, de otra forma. Si bien puedes también tomarle las pruebas,
Sin embargo, el ministerio nos orienta a que realicemos de esta forma, ¿no? Primero, nos dice que para ellos la evaluación tiene que ser sistemática, analítica, porque lo que nos permite es conocer a nuestro estudiante, ¿no? Igual, de manera integral, pero nos permite conocer. ¿Por qué? Porque primero vamos a identificar sus fortalezas, las barreras educativas que no están permitiendo que aprenda y sobre todo los apoyos educativos que le vamos a tener que dar para que lo puedan lograr. Ahora, ¿y quién lo realiza? El docente, el tutor. Él está, ahora hay una ley, ¿no? Que ha sacado el ministerio de que nosotros estamos obligados a establecer esta evaluación. Por eso es importante que ustedes lo reconozcan, porque ahora cuando hablamos de problemas de aprendizaje en las aulas, los docentes estamos haciendo evaluación para todos, no solamente niños con necesidades educativas especiales con discapacidad, sino también sin discapacidad, donde tenemos que colocar sus fortalezas, sus barreras y sus apoyos educativos. ¿Y con qué instrumentos podemos emplear? Primero, una lista de cotejo para la identificación de fortalezas. Otra lista de cotejo para la detección de barreras y entrevistar a las familias, porque son ellos los que a nosotros nos van a dar más datos para poder nosotros realizar la evaluación. Entonces aquí viene primero, pues, ¿no? El recojo de información, el diálogo que se hace con el profesor. Ahora, hay colegios que tienen un profesor, un profesional SANE o SAEI que brinda una asistencia técnica, pero hay colegios que no tienen. Y como no lo tienen, pues tenemos que hacerlos igual solos, ¿no? Entonces, vamos a considerar ahí el contexto en el que interviene diariamente y su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el propósito de esta evaluación va a ser identificar sus fortalezas, sus barreras y los apoyos educativos que nosotros le vamos a dar para poder hacer un buen diagnóstico. Ahora, ¿quién realiza esta evaluación? Nosotros, los docentes, los tutores, tanto de inicial, primaria, secundaria. Todos hacemos la evaluación psicopedagógica con los estudiantes con necesidades educativas, con discapacidad y sin discapacidad. O sea, Miss, que ahora tenemos que evaluar a todos, sobre todo a los niños que tienen problemas de aprendizaje, sí. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus barreras y cuáles son sus apoyos. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que realizar esta evaluación? Nos dicen que más o menos demora 30 días, porque también recuerden cuántos niños tenemos, ¿no? Entonces, diariamente puedes avanzar, en realidad diariamente no. En una semana podrías máximo avanzar uno o quizás dos, dependiendo del tiempo que también tengamos y también si tenemos ayuda. Por ejemplo, si las misas de inicial tienen auxiliar, pues podría quizás avanzar dos. Quizás digo porque yo también sé que no, el tiempo es corto, ¿no? Entonces, quizás. Ahora, salvo que la Miss pues lo haga pues en horas de tutoría y obviamente los niños estén en actividades lúdicas o psicomotrices, ahí podría aprovechar la Miss, pero igual es un tiempo. Yo creo que podría ser hasta uno para poder hacer la evaluación. Y en el caso de primaria, tendría que ser en la hora de tutoría o en la hora de educación física, que son los únicos momentos en los que a veces la maestra tiene libre. Ahora, si la maestra hace física, pues no, pues obviamente ya no sería una semana, sino serían 2 o 3 semanas, porque es un tiempo en el que la maestra tiene que darse para poder evaluar, ¿no? Entonces eso también determina, no siempre es el mismo para todos. Ahora, en secundaria. La tutora no lo va a hacer en hora de clase, la tutora lo va a hacer en hora de tutoría y pues en algunas horas libres que a veces tienen algunos tutores, no todos, pero si tienen, lo harían justamente en esa hora, ¿no? Entonces ese es el tiempo recomendable que se hace, pero que demora. Entonces, se habla de que en cada aula, por lo menos, dependiendo obviamente la dificultad y dependiendo el aula, casi tenemos todas las maestras tienen un promedio de 2 a 5 niños
con necesidades educativas, con discapacidad y sin discapacidad, a los cuales tendríamos que realizarle esta evaluación psicopedagógica para evitar o para identificar un problema de aprendizaje. Para la aplicación, tenemos que tener en cuenta algunos reactivos psicopedagógicos que son importantes considerarlos al momento de la evaluación, que es la parte cognitiva, la parte neurofuncional, qué tanto el niño está trabajando de manera física, las escalas de desarrollo, sus competencias académicas, sus estilos de aprendizaje, su área emocional, sus hábitos de estudio, su contexto familiar y su contexto social. Todos esos reactivos psicopedagógicos son importantes considerarlos al momento de la evaluación psicopedagógica. Aquí, por ejemplo, les tengo para el nivel inicial, esta prueba, ¿no? Que podrían ustedes usar para niños de inicial, primaria y poder conocer, ¿no? Por ejemplo, lo que esté con asterisco indica esta prueba que no lo hace inicial, no lo hace. Lo que no está, todo lo puede hacer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, con una lista de cotejo que manejan mucho las maestras de inicial y primaria, ¿no? Si presenta dificultad para manipular objetos pequeños, para rayar, pintar o cortar con tijeras, sí o no. Entonces aquí la maestra solo va a hacer un check, sí o no, para tenerlo en cuenta al momento de hacer pues el informe psicopedagógico del niño con necesidades educativas especiales, con discapacidad o sin discapacidad. Otra de las capacidades que se evalúa aquí es la lateralidad, la parte visual, aquí hay otra, la parte auditiva, las funciones cognitivas, miren, aquí está, la escritura y la lectura. Por ejemplo, lectura y escritura está con asterisco. Significa que eso las mises de inicial no lo hacen, solamente hasta funciones cognitivas. Arriba claramente indica que lo que está con asterisco no lo hace la MIS de inicial y que es la escritura y la lectura. Entonces, ¿quién sí lo hace? Lo hace la MIS de primaria, ¿no? Sobre todo en niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, ¿no? Y ahí vamos haciendo la valoración de qué tanto el niño, ¿no? Ha aprendido. Por ejemplo, aquí en escritura dice, omite o añade letras, sílabas o palabras. Alterna el orden de letras, sílabas o palabras, sí o no. Entonces, todas estas actividades, nosotros lo vamos a ir, algunas observando, ¿no? Y vamos dando la valoración, y algunas sí podemos hacer a través de preguntas, porque es una lista de cotejo. Para terminar esta prueba, se ve también la parte de cálculo, que es lo que es matemáticas, y la parte comportamental. Cálculo también tiene asterisco para inicial, obviamente tampoco lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí, esa es la observación que nosotros vamos a ir haciendo y la cual va a ser muy importante para poder tener las fortalezas, las, las barreras y los apoyos educativos a los cuales podemos brindarle al niño o niña que requiera pues nuestra atención, ¿no? Entonces aquí tenemos la lista de cotejo para identificar fortalezas. Tenemos ahí sobre la motivación e interés, son los aspectos, son las 5 dimensiones que nos envía el ministerio según el marco del diseño universal para el aprendizaje. Nos menciona aquí 5: la motivación al interés, el acceso y la comprensión, sobre la expresión, sobre actividades de vida diaria y sobre la interacción con el entorno que tenga el estudiante. Esas son las fortalezas que nosotros tenemos que identificar para poder nosotros conocer. Por ejemplo, ¿cuáles serían fortalezas? Disfruta cuando conversa con sus amigos, familiares y docentes. ¿Tiene otro apoyo de algún otro familiar? ¿Es curioso? ¿Le gustan los animales? ¿Tiene disposición para realizar actividades libres? ¿Lee algunas palabras? ¿Comprende imágenes? ¿Manifiesta sus ideas con frases cortas, gestos, señales?
respeta acuerdos, disfruta realizar actividades físicas, le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta bailar. Esas, por ejemplo, serían ejemplos de fortalezas que nosotros tenemos que ir anotando al momento de la evaluación que vamos haciendo para colocar en el informe psicopedagógico de estudiantes con necesidades educativas especiales, con discapacidad y sin discapacidad. Acá está los indicadores. Aquí les comparto cuáles son los indicadores que lleva esta prueba según las dimensiones, que son 5, ¿no? Entonces, esta información es recogida a través de la observación, a través de la entrevista con la familia y el diálogo que también podemos hacer con los niños, ¿no? O le damos una hoja, a ver, pinta. No, no me gusta pintar. Ah, ok, ya sé que no le gusta pintar. A ver, vamos a bailar una canción. Ah, ya, a mí me gusta esta canción, ponme esta. Ah, muy bien, le gusta bailar. Entonces ya vamos anotando nosotros qué, qué fortalezas está teniendo mi niño, ¿no? Ok, mi niño no le gusta leer, no le gusta escribir, pero mire, qué fortaleza, le encanta bailar. Esa es una fortaleza. En el momento del juego es el niño que pone las reglas, no vamos a respetar, todos debemos de jugar, ese niño más solidario, ese niño más empático. Entonces, todo eso a través de la observación nosotros vamos a ir anotando de tal forma que van a ser barreras, porque lo que nosotros buscamos, perdón, van a ser fortalezas. Lo que nosotros buscamos es identificar un conjunto de habilidades, capacidades, actitudes cognitivas, emocionales y afectivas y físicas que el estudiante posee para que sea su fortaleza al momento de ayudarlo en esta dificultad que pueda presentar en la escuela, ¿no? Aquí está la lista de cotejo, que se los comparto para que ustedes tengan. El ministerio lo ha mandado, está en un documento, está en la web, si desean también lo pueden, si han tenido una maestra de SANE, lo ha compartido, pero igual si no, también se los dejo aquí para que ustedes lo tengan y puedan tenerlo ahí, anotar, ¿no? Si lo hace, no lo hace, y de repente hacer comentarios, ¿no? Le gustan los animales, le gusta el parque, el zoológico, las plantas, perdón, la playa, el campo, si usa celulares, tablet, con cuánto tiempo, ¿no? Nosotros nos vamos anotando que en que el niño va pues siendo mejor, ¿no? Y aquí pues están las otras 4 dimensiones, donde nosotros vamos a notar todas las fortalezas que el niño va a ir teniendo en relación a sus habilidades de la vida diaria, en su interacción con su entorno, en la expresión, en su acceso, de la comprensión de la información. Ahora vamos a hablar acerca de las barreras. Entonces, detectar esas barreras nos permite a nosotros sistematizar la observación y el análisis de las posibles barreras en las que puede estar enfrentándose el estudiante. ¿Qué significa eso? Significa que las barreras vendrían a ser las restricciones u obstáculos que limitan el aprendizaje, que limitan su participación, que limitan su convivencia en condiciones de equidad. Y también estas barreras tienen 5 dimensiones, al igual que las fortalezas. Las barreras también tienen 5 dimensiones, tal igual que que las fortalezas. Y lo identificamos también aquí en en una lista de cotejo con diversas actividades, ¿no? Donde nosotros solamente vamos a colocar sí o no, según la observación, según la entrevista que vayamos teniendo pues con el padre o la madre de familia. Por ejemplo, aquí en lo que es en relación a la expresión, por ejemplo, uno de los indicadores dice, el estudiante tiene la oportunidad de acceder a diferentes opciones para navegar e interactuar con herramientas digitales. No, no tiene celular en casa no hay computadora, no, no tiene, ok, entonces ponemos no. No, sí, el estudiante revisa celular, pero ojo, para actividades de aprendizaje, no para juegos. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El estudiante le gusta plasmar sus dibujos a través de imágenes, ilustraciones, o lo hace con entusiasmo en danza, movimiento o arte visual. Sí, ok, lo hace. No, no le gusta, ok, no lo hace. Entonces vamos marcando en la lista de cotejo todas las barreras.
Y bueno, tenemos también aquí los apoyos, ¿no? ¿Y qué serían los apoyos que nosotros vamos a identificar? Son todas las acciones que aumentan la capacidad de la institución educativa para eliminar o reducir las barreras. Significa que los apoyos los brindamos nosotros, los tutores, el colegio, los padres de familia, de tal forma que nosotros al reducir las barreras podamos pues tener que el estudiante tenga un mayor acceso a todo, sobre todo a su aprendizaje y a su participación y al logro de las competencias. ¿Gracias a qué? Gracias a los apoyos educativos que tenemos que brindar. Entonces, si nosotros colocamos una barrera, al lado de una barrera siempre tiene que ir el apoyo. Por ejemplo, si el niño no se propone, acá dice, en relación a su acceso y comprensión, no se proporciona al estudiante alternativas para aclarar vocabulario ni símbolos que clarifiquen y mejoren la comprensión de la información brindada en la sesión de aprendizaje, ¿qué voy a escribir como apoyo? Presentar al estudiante información de la tarea de forma dosificada y con un vocabulario sencillito porque no me entiende. Incorporar ejemplos en las actividades de la experiencia de aprendizaje. Si a mis niños le doy un ejemplo, a él le doy 5 o 6 para que me pueda entender. Incorporar técnicas de lectura táctil y de recursos visuales para que para él sea más fácil. Si cuando nosotros hacemos la actividad con fichas, pero el niño no sabe leer y escribir, entonces al niño le hago una ficha con imágenes, de tal forma que pueda comprender el texto que se está realizando, ¿no? Entonces, esa es la forma del apoyo educativo de lo que nosotros tenemos que hacer si tenemos niños con barreras. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Bueno, continuando con las dimensiones, los apoyos que podemos hacer. Ojo, el apoyo no solamente es del docente, también es de la familia. Entonces, nosotros también tenemos aquí que comprometer a la familia para que nos ayude con los apoyos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, relacionar los contenidos de la experiencia de aprendizaje con aspectos de la vida diaria. Fomentar espacios de diálogo con el estudiante respecto a su rutina diaria. Eso hace el docente como apoyo en el aula. Ahora, ¿qué hace la familia? Poner en práctica lo aprendido en contextos de la vida diaria. Por ejemplo, en el cuidado de su mascota o de las plantas, en las actividades diarias. Hacer uso de una agenda visual diaria con actividades que realiza Pepito, por decirlo. Cuando hablamos de agenda visual, es ahí donde de repente el niño vamos a trabajar con pictogramas, con imágenes, porque si tenemos un niño que no ha logrado leer y escribir y está en cuarto grado, por poner un ejemplo exagerado, y el niño no logra, entonces la familia tiene que apoyarte a hacer una agenda visual para que el niño pueda comprender de qué se está tratando en esa lectura o texto corto, ¿no? Entonces la familia también te puede brindar esos apoyos, no solamente la maestra, sino también la familia, porque la responsabilidad es aquí compartida, no solo la maestra. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, vamos a hacer pues ya un diagnóstico integral, ¿no? Esta evaluación psicopedagógica se vuelve ya en un diagnóstico integral, que no solamente, si ustedes se han dado cuenta en esta última parte, cuando hablamos de barreras, fortalezas y apoyos, no estamos hablando de test, sino estamos hablando de que ya no tengo que ir a comprar esta prueba para saber en qué, no, sino en base solamente a lista de cotejos que les he mostrado, yo voy a identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus barreras y cuáles son los apoyos a los cuales voy a tener que brindarle para que este niño logre pasar el año escolar, no de manera satisfactoria porque no podemos nunca compararlo con los otros niños, pero al menos pueda pasar a aprender lo necesario para poder pasar al siguiente ciclo, ¿no? Por eso que aquí es muy importante la adaptación curricular que se haga en las actividades diarias con los chicos. Si tengo una sesión de aprendizaje con las matemáticas, donde el niño, por ejemplo, va a aprender a multiplicar en segundo o tercer grado, entonces a él todavía no multiplica, pero sí suma. Entonces le hago la multiplicación sumando, pero con material concreto, con imágenes, con dibujos. Entonces, de esta manera
ustedes estarían realizando el apoyo educativo de manera significativa, de tal forma que podamos ayudarle sin necesidad ya de haberlo ya. Probablemente yo quisiera derivarlo, digo, ¿no? Pero supongamos que el papá no tiene la posibilidad o no lo hace. Entonces, la única forma de la cual yo pueda tener un aval de cómo lo estoy ayudando es teniendo su evaluación psicopedagógica con sus barreras, con sus fortalezas y con su apoyo. Y esto nos va a permitir a nosotros realizar un diagnóstico integral porque tenemos el contexto familiar, la relación que tiene con el docente y pues logramos una esfera socioemocional donde el niño está motivado, mejoramos su autoestima, sus habilidades sociales que influyen directamente en el aprendizaje. Entonces ya no tenemos a un niño que ya no quiere ir al colegio a aprender, sino que porque sabe que aunque sea poquito, pero va a aprender, ¿no? Porque obviamente tenemos que ir en función a su estilo y su ritmo de aprendizaje. Entonces, al detectar nosotros la dificultad, luego analizamos, ¿no? En qué proceso léxico se encuentra, realizamos la intervención focalizada y obviamente al final vamos a tener un resultado esperado. Entonces, ¿qué beneficios trae que nosotros realicemos esta evaluación psicopedagógica? Uno, que lo vamos a identificar a temprana edad, por ejemplo, si está en inicial o en primaria. Entonces, si lo identificamos ahí, ya cuando llega a secundaria, este niño ya lleva todo un informe de evaluación psicopedagógica, de tal forma que los maestros de secundaria pues también van a tener que adaptar según su capacidad. Supongamos que sea un niño con TEA, ¿no? Entonces, también es importante que tenga esta evaluación con sus fortalezas, con sus barreras, con sus apoyos, cómo se ha ido trabajando año tras año, de tal forma que en secundaria puedan ellos continuar trabajando de la misma manera, ¿no? Entonces, es importante que cuando se haga la evaluación le demos una copia a las familias para que ellas en el siguiente año se lo den al siguiente tutor y pues también conozca la forma de trabajo que ha tenido un año anterior y se pueda continuar esto trabajando de manera holística, ¿no? Por eso hablamos de manera holística cuando hablábamos no solamente su rendimiento académico, sino también a fortalecer su autoestima y la motivación a poder aprender y de esta manera podamos también descartar, bueno, evitar que se sigan dando más problemas de aprendizaje en nuestros niños, que no solamente pues se trata de una dificultad o un problema individual, sino pues vamos a mayor, ¿no? Entonces, la conclusión hacia una educación inclusiva y efectiva es que no solamente veamos al niño eh, de manera solamente la parte cognitiva, sino que veamos todo de manera integral, que hagamos un apoyo real, ¿no? Que lo he mencionado bastante, que este apoyo real sea una herramienta clave para ofrecer un apoyo diferenciado, para poder potenciar su desarrollo integral y obviamente pues aplicar las pruebas con los profesionales que correspondan. Y si no hay pruebas, pues hagamos esta evaluación teniendo en cuenta la lista de cotejo para las barreras, para las fortalezas y el apoyo que se le pueda brindar. De esta forma nosotros podamos transformar y convertir estas acciones educativas en concretas y que puedan pues mejorar la calidad de vida escolar de cada uno de nuestros niños. Muy bien, espero que esta sesión haya sido clara para cada uno de ustedes. No sé si tuvieran alguna duda o pregunta. Si no, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas noches. Una consulta.